El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor. Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor, y nos encontramos con un nuevo video para reflexionar las lecturas del domingo séptimo del tiempo ordinario. Un poco atrasado el video porque, hubo problemas técnicos que los pude solucionar recién hoy viernes a la mañana. Así que vamos a hacer rápido para que se suba un video corto y podamos disfrutar del hermoso evangelio que el Señor nos tiene preparado para este domingo. Como siempre les pido que se suscriban al canal, que nos regalen un like, un dedito para arriba. Con eso nos ayudan a nosotros a crecer en el canal y también ayudan a sembrar la semilla de la palabra. No se olviden de compartir el video con sus familiares y amigos, y no se olviden tampoco de tocar la campanita para enterarse cuando el sembrador sube un nuevo video. También saben que nos encuentran en nuestra página de Facebook, Un Sembrador. Allí podemos interactuar, pueden comentar, podemos chatear, conversar algún tema. Así que sin más preámbulos, entonces vamos a la presentación del video. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a comentar un poquitito el Evangelio que acabamos de escuchar, y quiero hacerlo a la luz de lo que está sucediendo en la iglesia en Nicaragua. Esta semana, el dictador Daniel Ortega hizo arrestar al obispo Rolando Álvarez, hizo también extraditó a otras personas, o deportó, o expulsó del país, o mandó al exilio, como quieran llamarlo, a los Estados Unidos, a una gran cantidad de laicos, católicos o no católicos, opositores al régimen dictatorial. Expulsó también comunidades religiosas. Es decir, en Nicaragua en este momento existe una persecución muy fuerte a la Iglesia Católica por parte de la dictadura de Daniel Ortega.
¿Qué es una dictadura? Una dictadura es el gobierno arbitrario, el gobierno entre comillas, porque no es gobierno, son las decisiones arbitrarias de un desquiciado que no tiene en cuenta lo que tiene en cuenta Jesús, que es a la persona humana. O sea, pone la doctrina, su pensamiento, no es doctrina tampoco, porque la palabra doctrina se relaciona con un pensamiento recto que beneficia. En cambio, la dictadura es el capricho arbitrario, repito, de un desquiciado que hace lo que quiere y tiene el poder que nadie le dio, pero lo tiene el poder de hacer y deshacer a su gusto. Por eso se da el lujo de perseguir a la iglesia, y no solamente a la iglesia, no hablemos únicamente de la iglesia, sino que todo aquel que se opone a su régimen dictatorial. Sabemos que en una democracia sana existe el gobierno y la oposición, ¿sí? El gobierno tiene que saber trabajar con la oposición y llegar a acuerdos para el bien común, para la ciudadanía. Por eso tenemos que entender en primer lugar que ninguna doctrina, ningún régimen, nada está por encima de la persona humana. Eso lo deja bien claro Jesús en el Evangelio de este domingo. Es más, me atrevo a decir, ni siquiera la doctrina de la iglesia está por encima de la persona. ¿Por qué? Supongamos que acá en la parroquia, que de hecho sucede, vienen personas a buscar consuelo espiritual o material en Cáritas, y muchos de ellos no pertenecen a la Iglesia Católica por decisión propia, porque han querido pertenecer a otra confesión cristiana, etc. O simplemente algunos no son creyentes directamente. Entonces, si yo me pusiera a decir, no, solamente los que están en comunión con la Iglesia Católica van a recibir ayuda de la parroquia, estaría contradiciendo lo que dice el Evangelio. Si aman solamente a los que los aman, ¿qué hacen de bueno? Los paganos hacen lo mismo. Si saludan únicamente a los que los saludan, si saludan únicamente a sus hermanos, y sabemos que no debe ser así la cosa. Por más que la persona esté en discrepancia con nuestro modo de pensar, y aunque nuestro modo de pensar nos parezca a nosotros que es el único real y verdadero que existe y que no puede existir otro, pero sí existe la persona, y la persona tiene que ser respetada por encima de todas las cosas. Y esto vale tanto para la doctrina de la iglesia como para cualquier tipo de ideal. No digo ideología porque la ideología ya apunta a otra cosa, para cualquier tipo de ideal, repito, en el orden religioso, en el orden civil, siempre está por encima de todo la persona humana. Jesús no le preguntaba si eran samaritanos, acuérdense la parábola del buen samaritano, cómo socorrió al hombre que se dirigía a Jericó y fue asaltado por el camino. O como Jesús dialoga con la samaritana, o como también en el Antiguo Testamento los profetas hacen socorro espiritual y material en cuanto a los milagros. Por ejemplo, el profeta Eliseo con la viuda de Sarepta, por ejemplo. Así pueden buscar, no vamos a detenernos en los relatos bíblicos ahora, pero sí quiero ponerlos como ejemplo, ¿no es cierto? En la Sagrada Escritura tenemos infinidades de ejemplos en los cuales los paganos se ven beneficiados por el Dios de Israel. Es un Dios que no hace acepción de personas, que no mira colores, que no mira razas, que no mira modos de pensar,
sino que mira por encima de todo la persona y la salvación de la persona. San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la palabra todos es absoluta, todos es todos. No es solamente los que pertenecen a tal confesión religiosa o aquellos que piensan de tal o cual manera o que viven únicamente los parámetros de la moral establecida. No, sino que Dios quiere que todos los hombres se salven y lo lleguen a conocer. Las dictaduras no contemplan esto. La dictadura tiene primero, segundo, tercero y hasta en último lugar, tiene su ideología, ¿sí? La ideología, que es la desviación del ideal, el exacerbamiento del ideal. A ver, en la existencia humana puede haber muchos modos de pensar, ¿sí? Lo que se debate hoy día siempre es la izquierda y la derecha. La izquierda y la derecha, ¿no? Los famosos modos y los enfrentamientos que hay entre izquierda y derecha. Y que muy pocas veces se tratan de buscar puntos en común, muy pocas veces se trata de buscar conciliaciones. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a pensar en una línea imaginaria con un centro, ¿sí? Y que va para la derecha o va para la izquierda. Y es cierto, hay gente que piensa para un lado y hay gente que tiene ideales para el otro lado. En fin, no podemos juzgar por eso a las personas. Pero ya cuando los ideales se van al extremo, se transforman en ideología. ¿Por qué? Porque el ideal se transforma y se absolutiza y se pone como primer lugar. Y no, siempre tenemos que tener en cuenta que en primer lugar está la persona. Entonces, la dictadura no tiene en cuenta a la persona humana, tiene en cuenta su ideología. La dictadura puede ser de extrema derecha o puede ser de extrema izquierda. Y las dos son malas, porque todos los extremos en la vida son malos. Yo creo que hay que tener una postura, ¿no? Puedo estar equivocado o no, pero creo que hay que tener una postura moderada. ¿Por qué digo el Evangelio que acabamos de escuchar en consonancia, o sea, verlo a la luz de lo que está pasando de la persecución a la iglesia en Nicaragua? Porque justamente Jesús nos está enseñando en este Evangelio el perdón al enemigo, el perdón al que nos persigue, el perdón al que nos exige, el perdón al que nos da una bofetada en una mejilla y nos pide que le pongamos también la otra, como un gesto de reconocimiento de la persona por encima de todo, ¿sí? Por eso que me gustaría que el Evangelio de hoy lo veamos en esos términos. Claro, nosotros a lo mejor estamos lejos de Nicaragua y lo único que podemos hacer por nuestros hermanos nicaragüenses en este momento, nuestros hermanos católicos y no católicos también, que se sienten perseguidos y que no tienen y que se le han cercenado sus derechos, es rezar por ellos. Rezar también por el dictador, para que transforme su corazón, para que Dios toque su corazón, para que se deje tocar el corazón por el Señor. Y repito, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y puede convertirse, toda persona puede convertirse al Evangelio de Jesucristo y obtener la salvación que viene de Dios. Por eso entonces recemos, como dice el Evangelio de hoy, recemos por aquellos que están sufriendo y también recemos por aquellos que nos hacen sufrir. Disculpen la insistencia, siempre poniendo como parámetro, como objetivo a la persona humana, que es por quien Jesús vino a morir y a dar su vida y a rescatar la gracia y a redimir y a devolver la vida espiritual a los que habían perdido por el pecado. Repito, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. También está en nosotros tener la capacidad, y si no la tenemos, pedirle al Señor que nos abra el corazón a los demás y tener la capacidad de poder relacionarnos con otros, tener la capacidad de poder relacionarnos y de poder
intercambiar con aquellas personas que no piensan como nosotros, que no piensan como nosotros. Porque también nosotros, no digo en cuanto a la fe, pero en cuanto a muchas formas de pensar podemos estar equivocados. También nosotros podemos perjudicar con nuestra manera de pensar. Entonces yo creo que tenemos que pedirle al Señor que nos oriente el pensamiento, que nos oriente el modo de pensar. El Evangelio termina diciendo: sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Yo quiero compartir con ustedes frases, por ejemplo, San Jerónimo dice, o sea, como termina el Evangelio diciendo: sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo, nos está pidiendo Jesús que imitemos a Dios. Sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Jesús nos está pidiendo que imitemos a Dios. Entonces, ¿cómo interpreta San Jerónimo este pasaje de la Escritura? Dice así: no podemos imitar a Dios en su poder y en su magnificencia, ni en otras perfecciones. Es verdad, ¿sí? No podemos los seres humanos lograr la perfección absoluta porque no la tenemos, somos pecadores. Pero sigue diciendo San Jerónimo: pero sí podemos imitarle de lejos en su humildad, en su mansedumbre y en su caridad. O sea, podemos crecer en estas virtudes, y en la medida en que crecemos en estas virtudes vamos a estar tendiendo a esa perfección que el Señor nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, si crecemos en humildad, podemos saber aceptar al otro. Si crecemos en mansedumbre, podemos soportar con más paciencia y mejor aquellas cosas que nos sean adversas y que vengan. No me refiero a las cosas que sean adversas en cuanto a enfermedad, dolor, etcétera, sino en las cosas adversas en cuanto a que otras personas nos hagan, las podemos soportar con mansedumbre. Miremos el ejemplo de Jesús. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Profeta Isaías, cuando habla del servidor sufriente, como cordero manso fue llevado al matadero. ¿Qué significa? ¿Que nosotros tenemos que dejarnos hacer de todo? La mansedumbre no pasa por ahí, dejarnos faltar el respeto. No, tenemos que hacernos respetar, tenemos que hacernos valer como seres humanos que somos, pero no tenemos que ser vengadores, confrontativos, desquiciados en este punto, sino que sabemos que tenemos que soportar con paciencia y humildad, y no buscar. Mucha gente, por ejemplo, una falta de mansedumbre, ¿no? Cuando se cometen crímenes atroces, cuando hay criminales muy sangrientos, enseguida la gente dice: no, porque esta gente habría que matarla, porque tendría que haber en este país la pena de muerte. Y eso no es justicia, eso es venganza social. La pena de muerte es una venganza social, es la falta de mansedumbre de la ciudadanía, del Estado. Es decir, el Estado tiene que imponer, dentro de los parámetros de los códigos penales, tiene que poner una pena justa. La pena de muerte no es nunca una pena justa, porque matar a una persona no es llamarla a la reflexión, es matarla. Punto. El que se mata no tiene más posibilidades de nada. Claro, usted me podrá decir: sí, pero si mató, al otro también lo dejó sin posibilidades. Sí, bueno, pero la persona tiene que aprender a asumir el mal que ha hecho, aprender a reconocer el mal que ha hecho. Matar en sí mismo es malo. Lo haga un particular, lo haga el Estado. Es malo matar. Es malo cercenar derechos. Entonces pensemos un poquitito de esto, ¿no es cierto? Sigo leyendo. Otro santo, San Gregorio Nacianceno, dice que la perfección y la santidad consisten
en contraer el hábito de vivir con Dios. Contraer el hábito de vivir con Dios. ¿Qué es el hábito? El hábito es la posibilidad de crecer en determinadas actitudes, ¿sí? Y si hacemos una repetición de actos buenos, nos vamos a acostumbrar a hacer actos buenos. Entonces, vivir con Dios significa esto: imitarlo al Señor y hacerlo presente en todos los acontecimientos de la vida, en los buenos, ¿sí? Y también en los acontecimientos malos o adversos. Y después Santo Tomás de Aquino habla de que esta perfección consiste en vivir al máximo la virtud de la caridad, vivir en plenitud la virtud de la caridad. Y la caridad es la caridad también es un valor absoluto, no admite medias tintas, más caridad o menos caridad. La caridad es caridad, es decir, la caridad es amor, y el amor se entiende de una sola forma, es indiscutible. No es que una persona merezca más amor y otra merezca menos amor, o más caridad o menos caridad. No, la caridad, si todo el mundo tiene que ser objeto de nuestra caridad, todo el mundo tiene que ser objeto de nuestra caridad y ver cómo tratamos a los demás. No son solamente prójimos aquellos que nos caen simpáticos, ya vamos concluyendo. No son solamente prójimos aquellos que nos caen simpáticos, no son solamente prójimos aquellos que nos sonríen, no son solamente prójimos aquellos que piensan como nosotros. El que piensa distinto, el que cree distinto, el que ama distinto, también es nuestro prójimo. Y también tiene que ser querido y también tiene que ser aceptado. Bueno, muy bien, hermanos, con estos pensamientos de poner, como hace Jesús en el Evangelio, de poner a la persona por encima de todo, tratemos de vivir esta semana este Evangelio. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, para el próximo video, que yo creo que ya será la catequesis del miércoles de ceniza, dispuestos a comenzar la cuaresma. Y yo creo que el Evangelio es un buen ejercicio, empezar la cuaresma mirando a todos como prójimos, mirando a todos como prójimos, inclusive, repito, aquel que nos hace sufrir, aquel que no piensa como nosotros, aquel que es distinto a nosotros, aquel que la sociedad tiene como diferente. Bien, que pasen un lindo domingo en familia, nos estaremos viendo si Dios quiere. Chau a todos, bendiciones. Chau, chau, chau.